Lección 1. Motivar las conexiones. ¿Has pensado en cómo hacer crecer nuestra red para lograr el éxito a largo plazo? Sí, creo que es esencial conectar con personas que nos inspiran y comparten nuestros objetivos. Exactamente. Construir relaciones puede abrir puertas que desconocíamos. Y no se trata solo de a quién conoces, sino de cómo nutres esas conexiones. Correcto. ¿Qué es lo que más te motiva al considerar estas oportunidades? Me impulsa el potencial de aprender de los demás y compartir experiencias. ¡Qué gran perspectiva! Me motiva ver a otros triunfar también. La colaboración puede conducir a resultados sorprendentes, ¿no crees? Por supuesto, cuando nos apoyamos mutuamente, podemos lograr mucho más. Lección 2. Desacuerdos distantes. ¿Has oído hablar de las nuevas investigaciones sobre la posibilidad de vida en otros planetas? Sí, pero leí que muchos científicos no están de acuerdo sobre las condiciones necesarias para que exista vida. Exactamente. Algunos creen que los entornos extremos del espacio podrían albergar alguna forma de vida. Qué fascinante. Pero ¿qué pasa con los escépticos que piensan que esas condiciones son demasiado duras? Argumentan que sin agua y temperaturas estables es casi imposible. Es cierto, pero no es emocionante pensar en lo que podríamos descubrir. Por supuesto, imaginar encontrar una nueva especie que supere todas nuestras expectativas. Cambiaría todo lo que sabemos sobre biología. ¿Qué crees que impulsa su escepticismo? Creo que se debe principalmente al miedo a lo desconocido, combinado con una falta de evidencia concreta. Lección 3. De las cadenas a la libertad. ¿Alguna vez has considerado la historia de una sociedad que pasó de la esclavitud a la libertad? Sí, es una narrativa poderosa sobre la resiliencia y la fortaleza. El viaje hacia la liberación estuvo lleno de luchas y sacrificios. Por supuesto, es inspirador ver cómo la gente luchó por sus derechos contra viento y marea. Y el poder que surgió de la unidad en su lucha es increíble. Demuéstralo, importante que es permanecer unidos por una causa común. Exactamente. Esas historias nos recuerdan el valor de la libertad y la justicia. Es fascinante pensar cómo una sociedad así puede evolucionar hasta convertirse en una que valore la libertad. Sí, y es un recordatorio de que siempre debemos esforzarnos por proteger nuestras libertades. Lección 4. Intereses compartidos. Entonces, ¿cuáles son tus otros intereses además de estudiar? Me gusta leer y hacer largas caminatas en la naturaleza. Senderismo suena refrescante. Estar al aire libre tiene algo que despeja la mente. Exactamente. Y leer me permite explorar nuevos mundos e ideas. ¿Qué géneros disfrutas más? Me encanta la fantasía y la ficción histórica, realmente despiertan mi imaginación. Son excelentes opciones. Prefiero los thrillers, me mantienen en vilo. Qué interesante. Deberíamos intercambiar recomendaciones de libros algún día. Claro que sí. Siempre es divertido compartir lo que nos gusta con los demás.
Lección 5. El arte de la paciencia. Qué buena elección de colores para tu pintura. ¿Tuviste algún problema durante el proceso? Gracias. Sí, al principio me costó conseguir el sombreado perfecto. Eso puede ser complicado. ¿Cómo superaste ese obstáculo? Di un paso atrás y estudié las fuentes de luz en mis fotos de referencia. Qué inteligente. A veces, una nueva perspectiva aporta claridad. Por supuesto, también experimenté con diferentes pinceles para encontrar la textura perfecta. Parece que realmente te sumergiste en el proceso. Lo logré. Cada desafío hacía que la pieza final fuera aún más gratificante. Es maravilloso ver cuánto esfuerzo pones en tu arte. Lección 6. Preferencias de color. Tengo curiosidad, ¿qué colores te gusta más usar para tus proyectos? Estoy abierta a diferentes colores, pero prefiero los pasteles o los neutros para un efecto calmante. Los pasteles pueden ser tan relajantes. Crean una atmósfera encantadora en las obras de arte. Exactamente. Creo que permiten al espectador centrarse en el tema sin distracciones. Tiene sentido. ¿Alguna vez usas colores llamativos? Ocasionalmente, pero generalmente es para resaltar detalles específicos en mis piezas. Equilibrar esos colores debe ser un desafío interesante. Lo es. La combinación perfecta puede realzar por completo la obra de arte. Admiro lo atento que eres con tus elecciones de colores. Lección 7. Trabajo en equipo en acción. ¿Cómo te ha ayudado el trabajo en equipo en tus proyectos recientes? Me ha ayudado muchísimo. Ha facilitado la delegación de tareas y el seguimiento del progreso. Qué buen enfoque. Delegar puede aliviar mucho la carga de trabajo. Sí, y permite que todos aporten sus fortalezas al proyecto. Estoy de acuerdo. ¿Has notado alguna mejora en tu productividad? Claro, podemos cumplir los plazos con mayor eficiencia que antes. Impresionante. La colaboración realmente saca lo mejor de los equipos. Exactamente. Cuando todos colaboran, los resultados pueden ser increíbles. Estoy emocionado por ver cómo evolucionar este trabajo en equipo en el futuro. Lección 8. Aventuras de lectura de verano. El verano es mi época favorita para ponerme al día con la lectura. ¿Y tú? A mí me pasa lo mismo. Me encanta sumergirme en historias de aventuras y romance. Esos géneros son perfectos para el verano. ¿Tienes alguna novela favorita? Disfruté mucho de una historia de amor reciente. Fue ligera y edificante. Suena delicioso. Prefiero las novelas de aventuras que me llevan a nuevos mundos. Son tan entretenidos. ¿Cuál es tu libro de aventuras favorito? Diría que La Isla del Tesoro es un clásico lleno de emoción. Excelente elección. Me encanta cómo los libros nos transportan a diferentes lugares. Por supuesto,
Un buen libro puede hacer que el verano sea aún más agradable. Lección 9. Detalles de celebración. Me encanta cómo los globos le dan un toque festivo a las fiestas. ¿Qué opinas? De verdad que sí. En algunas fiestas hay pastel y a veces solo hay bocadillos y bebidas. Exactamente. Los globos crean un ambiente animado que une a la gente. Y además quedan geniales en fotos. ¿Cuál es tu elemento favorito de la fiesta? Yo diría que el pastel siempre es el centro de atención de cualquier celebración. Estoy de acuerdo. Un delicioso pastel puede hacer que cualquier fiesta sea memorable. ¿Y qué hay de los snacks? ¿Prefieres los salados o los dulces? Disfruto de ambos, pero me inclino por las delicias saladas, como las patatas fritas y las salsas. Esos siempre son del agrado de todos. Parece que tienes muy buen gusto para organizar fiestas. Lección 10. Fundamentos de la aventura. ¡Qué ilusión nos hace ir de excursión este fin de semana! Ya lo tienes todo empacado. Sí, me aseguré de llevar ropa ligera y una mochila resistente para el viaje. ¡Qué inteligente! Es importante estar cómodo al hacer senderismo. ¿Te acordaste del botiquín? Por supuesto, la seguridad es nuestra prioridad, sobre todo al explorar nuevos senderos. Genial, y traje un mapa detallado para ayudarnos a navegar por la zona. Perfecto. Tener un buen mapa es fundamental para no perderse. Exactamente. Tengo muchas ganas de ver las preciosas vistas desde arriba. Yo también. Será una aventura llena de paisajes increíbles. Asegurémonos de permanecer juntos y disfrutar cada momento. Lección 11. Expectativas del corte de pelo. Ahora, veamos tu cabello. ¿Te queda bien? Bueno, me gustaría tener el pelo más corto en los lados, pero mantener la parte superior un poco más larga. Entendido. Ese estilo sin duda te dará un aire fresco. Gracias. Creo que es hora de un cambio, algo nuevo y emocionante. El cambio puede ser realmente refrescante. ¿Ya has pensado en cómo quieres darle el estilo? Estoy pensando en un look más casual y fácil de mantener. Suena perfecto para el día a día. Seguro que te quedará genial. Ojalá. Siempre me siento más segura después de un buen corte de pelo. Totalmente de acuerdo. Un buen corte de pelo puede mejorar mucho tu estado de ánimo. Lección 12. Aprendiendo a bailar. ¿Has tomado alguna clase de baile? Sí, tomé lecciones durante las primeras semanas y fue muy divertido. Genial. ¿Qué estilo aprendiste? Me concentré en la salsa y me encantó su energía y ritmo. La salsa es un baile muy animado. ¿Te resultó difícil al principio? Un poco, pero el instructor fue genial al explicar los pasos. Qué útil. Siempre quise probarlo, pero nunca tuve la oportunidad.
Sin duda deberías probarlo. Es una forma fantástica de conocer gente nueva. La próxima vez podría unirme a tu clase. Lección 13. Atención al cliente. Entonces, ¿qué opinas acerca del nuevo sistema de servicio al cliente? Creo que es bueno que puedan manejar consultas simples de manera eficiente. Sí, pero ¿qué pasa si los clientes necesitan asistencia humana para problemas más complejos? Esa es una preocupación válida. Necesitamos asegurarnos de que siempre haya una manera de contactar a una persona. Exactamente. A veces, los clientes prefieren hablar con una persona para sentirse más seguros. Estoy de acuerdo. Construir una conexión personal puede marcar una gran diferencia en la satisfacción del cliente. Se trata de equilibrar la tecnología con el toque humano, ¿no es así? Por supuesto, deberíamos abogar por un sistema de apoyo que ofrezca ambas opciones. Un buen servicio al cliente es esencial para cualquier negocio. Lección 14. Perspectivas sobre la guerra. ¿Alguna vez has mirado esos viejos uniformes de los soldados? Sí, lo he hecho. Representan una parte importante de nuestra historia, pero no creo que la guerra sea algo bueno. Entiendo perfectamente tu perspectiva. La guerra trae mucho sufrimiento. Exactamente. Es difícil imaginar cuántas vidas se ven afectadas por el conflicto. Y esos uniformes simbolizan tanto la valentía como la dura realidad de la guerra. Sí, y es crucial recordar las lecciones de aquellos tiempos. Debemos luchar por la paz y encontrar formas de resolver los conflictos sin violencia. Por supuesto, promover el diálogo es mucho más efectivo que pelear. Espero que las futuras generaciones puedan aprender de nuestra historia y elegir la paz. Lección 15. Encontrar la calma. ¿Has probado alguna vez la meditación? Creo que vale la pena intentarlo. Sí, puede aclarar tus pensamientos y promover una sensación de calma. Exactamente. Unos minutos de respiración concentrada pueden marcar una gran diferencia. Estoy de acuerdo. Realmente ayuda a centrarse, especialmente en momentos de estrés. ¿Tienes una rutina específica que sigues cuando meditas? Sí, normalmente busco un lugar tranquilo y pongo un temporizador durante 10 minutos. ¡Qué bien! Quizá empiece a hacerlo yo también. Deberías. Es una excelente manera de recargar energías y despejar la mente. Tengo muchas ganas de probarlo y ver cómo me ayuda. Lección 16. Inspiraciones de diseño. Me encantan estos diseños únicos y elegantes. Realmente destacan. Sí que lo son. Esta colección promete. ¿Podrías compartir tu opinión? Claro, creo que la paleta de colores es fresca y moderna, perfecta para cualquier espacio. Estoy de acuerdo. Es increíble cómo el diseño puede influir en la atmósfera de una habitación. Exactamente. El diseño adecuado puede evocar emociones y crear un ambiente acogedor. ¿Has pensado en incorporar alguno de estos estilos a tu hogar? Claro,
Estoy pensando en comprar algunas piezas para darle un toque más alegre a mi sala. Suena genial. Me encantaría ver cómo queda. Los mantendré al tanto. Me entusiasma aportar creatividad a mi espacio. Lección 17. Estrategias para ordenar. A la hora de poner orden, ¿cuál es tu estrategia? Normalmente reviso mi almacenamiento, pregunto a mis amigos si tienen algo de lo que quieran deshacerse. ¡Qué inteligente! Es una buena manera de reciclar y ayudar a los demás a la vez. Exactamente. Además, mantiene mi espacio abierto y organizado. ¿Has encontrado algún tesoro sorprendente mientras ordenabas? Claro que sí. Una vez encontré un álbum de fotos antiguo que me trajo grandes recuerdos. ¡Qué maravilla! Es bonito redescubrir cosas con valor sentimental. Sí, hace que el proceso sea aún más gratificante. Quizás necesite probar ese enfoque yo mismo. Lección 18. Buscando orientación para la inversión. Me interesa mucho empezar a invertir. Haré todo lo posible. Me alegra oír eso. ¿Podrías darme algún consejo de inversión? Claro, creo que es importante empezar investigando y entender lo básico. Por supuesto, el conocimiento es clave para realizar inversiones inteligentes. ¿Has investigado ya alguna zona concreta? Estoy considerando acciones y fondos mutuos parecen buenas opciones. Son opciones sólidas. Diversificar su cartera puede ayudar a reducir los riesgos. Tiene sentido. Lo tendré en cuenta a medida que aprenda más. Si quieres podemos compartir recursos y estudiar juntos. Lección 19. Herramientas para observar las estrellas. ¿Alguna vez has mirado las estrellas y te has preguntado qué estabas viendo? Sí, hay muchas aplicaciones que ayudan a identificar estrellas, planetas y constelaciones. Increíble. He oído hablar de algunos que son realmente fáciles de usar. Exactamente, hacen que observar las estrellas sea mucho más accesible y divertido. ¿Tienes alguna aplicación favorita que recomiendes? Me encanta usar Ski View, es fácil de navegar y brinda información detallada. Tendré que echarle un vistazo. Parece el compañero perfecto para observar las estrellas. Claro, mejora la experiencia y la hace más educativa. Estoy emocionado por probarlo la próxima vez que vaya a observar las estrellas. Lección 20. Pasatiempos e intereses. ¿Cómo has estado? ¿Hay algo nuevo en tu vida? Muy bien. ¿Tienes algún pasatiempo que disfrutes? Sí, disfruto pintar y leer libros en mi tiempo libre. Suena genial. ¿Qué te gusta pintar? Normalmente pinto paisajes. Hay algo relajante en la naturaleza. Ya lo veo. La naturaleza tiene tantos colores y texturas hermosos. Claro, ¿y a ti qué te gusta hacer?
Me encanta leer novelas, especialmente novelas de misterio y suspense. Son emocionantes. Siempre te mantienen en vilo. Lección 21. Preparativos para la reunión. Acabo de recibir la invitación a la reunión para la próxima semana. Excelente. Me aseguraré de tener la presentación lista para entonces. Genial. ¿Crees que necesitamos preparar algo más? Creo que deberíamos recopilar todos los datos necesarios de antemano. Buen punto. Tener toda la información nos hará parecer más profesionales. Exactamente. Y nos ayudará a responder cualquier pregunta que pueda surgir. Deberíamos también enviar un recordatorio a todos los involucrados. Sí, eso sería útil para garantizar que todos estén en sintonía. Redactaré ese correo electrónico más tarde hoy. Lección 22. Abordar las preocupaciones. Me di cuenta de que las cortinas están manchadas. ¿Las has visto? Sí, disculpen las molestias. Podemos intentar limpiarlos. Eso sería genial. Definitivamente necesitan atención. Deberíamos intentar lavarlos nosotros mismos o contratar a un profesional. Creo que un profesional podría hacer un mejor trabajo con las manchas difíciles. De acuerdo. Buscaré un servicio de limpieza de confianza que nos ayude. Suena bien. Es importante mantener nuestro espacio en buen estado. Sí, un ambiente limpio hace una gran diferencia en cómo nos sentimos. Te ayudaré a investigar algunas opciones en línea. Lección 23. Encontrar las mejores ofertas. Entonces, ¿qué opinas acerca de comprar muebles nuevos hoy? Sí, podemos navegar entre diferentes opciones y encontrar la mejor oferta. Por supuesto, siempre es emocionante ver lo que hay disponible. ¿Tienes un estilo específico en mente para los muebles? Prefiero algo moderno con líneas limpias. ¡Qué bien! Me inclino por diseños acogedores y atractivos. Una mezcla de ambos podría funcionar bien en el espacio que tenemos. Exactamente. Mantengamos la mente abierta al mirar a nuestro alrededor. Estoy emocionado por ver lo que podemos encontrar juntos. Lección 24. Preferencias de desayuno. ¿Qué te parecen nuestras opciones de desayuno para hoy? Me apetece algo ligero. No, cualquier tueste medio me sirve. ¡Qué bien! ¿Qué tal el cereal? ¿Tienes alguna preferencia? Cualquier opción saludable estará bien, siempre que no sea demasiado azucarada. Estoy de acuerdo. Es bueno empezar el día con algo nutritivo. Exactamente. Un buen desayuno marca el ritmo del día. Deberíamos preparar alguna fruta fresca para acompañar. Claro, las frutas le dan un toque agradable y están llenas de vitaminas. Picaré un poco mientras preparas el café. Lección 25. Hábitos alimentarios saludables. Últimamente me he centrado en comer más sano y hacer ejercicio con regularidad.
Genial. Incorporar más frutas y verduras a mi dieta también me ha ayudado mucho. Sí, he notado que cuando como más verduras me siento con más energía. Exactamente. Es increíble la gran diferencia que puede suponer en tu estado de ánimo. Me encanta agregar espinacas y col rizada a mis batidos para aumentar sus nutrientes. Son excelentes opciones. Suelo preparar ensaladas con muchas verduras. ¡Qué rico! ¿Tienes alguna receta de ensalada favorita? Sí, me gusta añadir nueces, semillas y una vinagreta ligera para darle sabor. ¡Qué refrescante! Tendré que probarlo la próxima vez. Lección 26. Preferencias de viaje. He estado considerando probar Airm para mi próximo viaje. Estoy abierto tanto a hoteles como a Airbnb. Hay muchísimas opciones disponibles. Exactamente. ¿Recomiendas algún barrio para quien visita por primera vez? Sí, creo que alojarse en el distrito histórico sería fantástico para la cultura local. Suena perfecto. ¿Qué tal las zonas con buenos restaurantes? El centro de la ciudad tiene fantásticas opciones para comer y una vibrante vida nocturna. Genial. Me encantaría probar la gastronomía local. No te arrepentirás. Explorar nuevos barrios es parte de la aventura. Qué ganas de empezar a planificar. Veamos algunas opciones juntos. Lección 27. Cómo elegir el equipo adecuado. Estoy pensando en volver a correr. ¿Qué me recomiendas? En ese caso, te recomiendo probar unas zapatillas para correr. Suelen ofrecer buen soporte. Tiene sentido. Un calzado cómodo es esencial para una buena experiencia al correr. Exactamente. Buscas algo que te haga sentir bien en los pies durante carreras largas. ¿Tienes alguna marca favorita que recomiendes? Siempre he tenido buena suerte con las marcas que se centran en la amortiguación y la estabilidad. Lo tendré en cuenta. Quiero asegurarme de disfrutar de mis carreras. Definitivamente deberías. Se trata de encontrar lo que te funcione. Veamos algunas opciones juntos mientras estamos aquí. Lección 28. Preferencias climáticas. ¿Alguna vez has pensado en vivir en un lugar que tuviera un clima frío todo el año? Sinceramente, no me siento cómodo cuando hace demasiado frío. Prefiero un clima templado. Lo entiendo. El frío puede ser un desafío, sobre todo en invierno. Sí, vestirse en capas puede ser una molestia y limita las actividades al aire libre. Exactamente. Me encanta poder disfrutar del aire libre sin congelarme. Por eso disfruto vivir en un lugar con 4 estaciones, pero sin temperaturas extremas. Igual, un clima equilibrado es ideal para mí. Hace una gran diferencia en el estilo de vida y el estado de ánimo, ¿no es así? Claro, sigamos soñando con lugares más cálidos. Lección 29. Contribuciones económicas.
¿Sabías que ciertas industrias aportan más de 600 millones de dólares en valor a la economía del país? Impresionante. Además, representan más de 23.000 empleos, ¿verdad? Sí, es asombroso el gran impacto que un sector puede tener en el empleo. Por supuesto, demuestra la importancia de apoyar a los negocios locales. Estoy de acuerdo. Cuando invertimos en nuestra comunidad, todos nos beneficiamos. Además, crea una economía vibrante que puede prosperar y crecer. Exactamente. Es fundamental reconocer las contribuciones de los distintos sectores. Esto me hace valorar aún más la economía local. Sigamos apoyando a nuestros negocios locales siempre que podamos. Lección 30. Aventura en la vida silvestre. Tengo muchísimas ganas de hacer senderismo este fin de semana. Quizás incluso veamos algo de fauna. Sería genial. ¿Qué debemos llevar para la caminata? Definitivamente mucha agua y algunos bocadillos para mantener nuestra energía. Buena idea. También deberíamos llevar un botiquín de primeros auxilios, por si acaso. Por supuesto, la seguridad es lo primero, ¿no? ¿Y qué tal capas extra para el mal tiempo? Sí, puede hacer frío en las montañas, así que me aseguraré de llevar una chaqueta. ¡Qué buena idea! Y no olvides la cámara para capturar el hermoso paisaje. Claro, quiero documentar nuestra aventura y cualquier animal que veamos. Este será un viaje memorable.